Hey, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal. Como pudieron haberse dado cuenta en el título de este video, hoy vengo a mostrarles mi colección completa que tengo hasta el momento de los Steelbooks. Es un video que me han estado pidiendo desde hace bastante tiempo y justo en este año ya le he dado prioridad de grabar este video. Y aquí andamos. Cabe mencionar que pues este video se va a dividir en dos partes. La última vez que les mostré los Steelbooks vendría siendo justo en el 2021, o sea que ya han pasado 4 años. Aunque no ha crecido tanto, pero pues saben muchos de ustedes que yo sí me enfoco o me centro muchísimo en el arte que nos vienen presentando en cada uno de los Steelbooks. Y con el paso de los años, conforme se han lanzado o publicado Steelbooks de películas que me han gustado, sí los he dejado pasar porque pues lamentablemente un Steelbook está muy costoso y ni se digan los que se le agregan los discos en 4K. Pero pues sí, pero cabe mencionar que mi colección de Steelbooks es bastante humilde. En el sentido de que sí son muy poquitos y que sí no ha crecido de 2021 hasta el 2024. Pero pues dije, Gerardo, creo que ya es momento de actualizar. Así que bueno, sin más que agregar a esta introducción, ya hemos comenzado con este video. Y sí, como pueden ver, este vendría siendo toda mi colección, que se complementa de 53, si no estoy mal, Steelbooks. Dos de ellos vendrían siendo en formato en 4K y también dos Steelbooks en formato en DVD. Así que la primera parte va a abarcar desde Ant-Man and the Wasp hasta la película de Kong, de Isha Calavera. Así que bueno, ya comencemos con este video. Comenzando con la película de Ant-Man and the Wasp, que es una película que forma parte del universo de Marvel. Y aquí tenemos pues al Wasp, ya después aquí a Ant-Man, con este efecto que se van haciendo pues en miniatura. Y este vendría siendo el arte interno. Por un lado tenemos el disco de la película en formato en Blu-ray. Y este vendría siendo la película en formato en DVD con estos colores en sólido, sin nada de arte. Y ya este vendría siendo pues el arte interno, de igual manera con estos personajes que son protagónicos, ¿verdad? Así que este vendría siendo el arte externo. Lomo, portada, contraportada y arte interno. Seguimos con la película de Aquaman, que esta película forma parte del universo ya extinto de DC. Y aquí tenemos a nuestros personajes principales, tanto Aquaman como Amera, en este estilo de cómic que la verdad es que me agrada bastante. Y aquí tenemos el título, que vendría siendo el lomo, y la contraportada, en donde vemos al tridente. Y este vendría siendo el arte interno. Por un lado tenemos el disco de la película en formato en Blu-ray, con estos colores azules que representan este personaje. Y la película en DVD, que aquí se especifica que vendría siendo región 2 y se puede reproducir sin problemas en cualquier reproductor multiregión. Entonces aquí tenemos el arte interno, en donde vemos a Atlantis. La verdad es que este arte, esta ilustración me ha gustado bastante, aunque me quedo sin duda con la portada. Así que ya coloquemos los discos. Seguimos con la película de A Quiet Place, mejor conocida aquí en México como Un lugar en silencio. Y que podemos ver aquí a nuestra protagonista, a Emily Blunt. Después tenemos el lomo. Y esta vendría siendo la contraportada con esta frase pues en inglés. Y ya vendría siendo el arte, o bueno, segredo de los discos, que no tiene nada de arte. Y tenemos los discos con su idioma en español en el título de la película. Y este vendría siendo ya el arte interno, con este arañazo en la pared. Supongo que ha de haber sido provocado por una de las criaturas, ¿verdad? Así que ya coloquemos los discos. Vendría siendo el disco en formato en DVD. Y ya este vendría siendo la película en formato Blu-ray, con características especiales como lo indica aquí, además de la película. Seguimos con Avengers Infinity War, que es un steelbook que fue bastante cotizado cuando se lanzó y creo que es muy complicado de conseguir. Y aquí tenemos a Thanos con el guantelete. Después tenemos aquí en el lomo el título de la película. Después tenemos aquí Marvel Studios. Y hasta aquí abajito tenemos Ultra HD. Y esto vendría siendo la contraportada, donde vemos el A de Avengers. Y ahí de fondo pues el universo. Vamos aquí a checar el arte, el significado de los discos, con este sólido en azul cielo. Ya después vendría siendo la película en formato en DVD, sin nada de arte. Pareciera una película o un disco más bien clon
Pero bueno, este vendría siendo el arte con los personajes principales de esta historia. Tenemos a Gamora, a Thor, a Black Widow, Iron Man, Capitán América, Hulk y también a Black Panther. Y pues también es un arte o un steelbook bastante bonito. Me gusta muchísimo el efecto, pero sin duda la portada también, en donde vemos a Thanos, está de verdad imponente. Vamos a colocar los discos también para continuar con el siguiente steelbook, que es Avengers Endgame, con esta portada, con nuestros personajes principales de esta historia, el Homo. Y ya esta vendría siendo la contraportada, que me agrada muchísimo este concepto. Para aquellas personas que no han visto esta película y apenas se van adentrando a este universo, me voy a limitar con los comentarios porque podría spoilerles. Pero bueno, aquí tenemos el arte. Aquí sí hay serigrafado en el disco, que vendría siendo la película en formato pues en Blu-ray. Y ya este vendría siendo aquí el arte con esta Black Widow, interpretada por Scarlett Johansson. Y la película en formato en DVD, región 1 y 4. Y miren, aquí tenemos estos personajes. Por un lado tenemos a este Robert Downey Jr. con su firma de autógrafo. Al igual pasa con Scarlett Johansson. Y pues vemos que son personajes muy importantes para este universo. Así que ya coloquemos los discos. Seguimos con la película de The Dark Tower, que es una película que no he podido ver y aquí se le conoce como La Torre Obscura, que esta adaptación está basada en los libros que escribió pues Stephen King y que fue sumamente criticada. Tenemos el lomo, este vendría siendo la contraportada. A mí en lo personal me agradó bastante el arte que nos viene presentando desde que se anunció. A pesar de que no lo he visto, sí decidí agregarla, pues aquí está en mi colección. Y tenemos aquí el disco de la película en formato en Blu-ray, con el título pues en español y ya su título en original. Y este vendría siendo el disco en formato pues extra en Blu-ray, que vendría siendo pues o las características especiales. Y aquí no hay nada de fondo, solamente este color en sólido, que vendría siendo como un rojo. Y pues sí, coloquemos los discos. ¿Qué opinan de esta película? ¿A ustedes les gustó? ¿No les gustó? Obviamente sin spoilers, porque pues es una cinta que todavía no he podido ver, pero sin duda el arte, la ilustración me gustó bastante, tanto como portada contra portada. Seguimos con el steelbook de Deadpool 2. Cabe mencionar que esta edición se le agregan dos versiones de la película y tenemos aquí esta ilustración con Domino y Cable, además de Deadpool. Tenemos aquí el lomo. Este vendría siendo pues la contraportada con unos personajes bastante interesantes, aunque este personaje sí fue bastante odioso, pero pues bueno, tenemos pues estos discos sin nada de arte con este efectito modo espejo. Por un lado tenemos aquí la versión que se estrenó en cines y creo que este vendría siendo la versión la que se le agregan algunas escenas extra, o creo que es esta, sí. Ya recordé, esta la vi apenitas y vendría siendo pues en donde se le agregan algunas escenas extra. Y ya el arte interno, este vendría siendo, que me gusta bastante también, el efecto o el estilo que recurrieron para las ilustraciones, bastante original. Coloquemos los discos para continuar con la película de Evil Dead, la clásica, que también es un arte que me gustó muchísimo. De hecho, este póster funcionó para promocionar la película en cines en su momento, creo. Pero bueno, sin duda es una imagen representativa de esta saga, con este colorcito que me agrada. Tenemos el lomo y ya este vendría siendo pues la contraportada, donde nos presentan aquí a este Ash como personaje principal de esta historia con su motosierra. Y ya este vendría siendo pues el arte interno. Bueno, no tiene nada de arte, solamente es un sólido pues en negro. Todo está oscuro. Y este vendría siendo el serigrafado, el arte con el título en original. Y de igual manera esta ilustración es la que hemos visto pues en la portada principal. Es una película que disfruto muchísimo. Es una saga de hecho que me gusta bastante. Incluso también la serie, la de Ash contra Evil Dead. Así que pues bueno, esta película también está en mi colección, en este steelbook. Vamos con la película de Fantastic Beasts and Where to Find Them, o mejor conocida aquí en México como Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que forma parte de este universo mágico de Harry Potter. Y aquí tenemos a Niffler, también es una imagen muy bonita. Tenemos el lomo, este vendría siendo pues la contraportada con este Newt Scamander, que se los dejo. Y este vendría siendo el arte de los discos, el disco de la película en formato en Blu-ray. Y ya después tenemos la película en formato en DVD, que curiosamente es una película que tengo en más ediciones. Y este vendría siendo el arte interno, también muy increíble, muy bonito, con las criaturas que tiene pues este Newt en su maletín.
muy genial, increíble, digno, y que sin duda vale mucho la pena de tener en la colección si eres fan pues de esta franquicia. Seguimos con la película de Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald, que vendría siendo la segunda parte pues de este spin-off de Harry Potter, y me gusta muchísimo cómo es que se ve el efectito de las reliquias de la muerte. Y ahí está la varita del Sauco. Ya después aquí tenemos el lomo, que me hubiera gustado que aquí hubiesen resaltado un poquito más las letras, están muy obscuras. Y ya este vendría siendo pues la contraportada, en donde podemos ver esta primera escena que nos presentan. De lo más genial, creo, la introducción que nos presentan en esta historia. Creo que vendría siendo de las mejores introducciones de toda la saga. Que estas criaturas son los Testrals. Y ya aquí tenemos el arte serigrafado de los discos, que vienen siguiendo pues el mismo estilo que la película pasada. Ahí tenemos el título de la película en español. Y ya este vendría siendo la película en formato pues en DVD, siguiendo el mismo arte serigrafado. Y ya en arte interno tenemos a los personajes pues principales de esta historia, que pareciera como si fuera como el ejército de Dumbledore, pero pues nada que ver. Y aquí se combinan tanto los villanos buenos como los malos, que yo cuando la vi por primera vez esta película en cines no me pareció lo mejorcito, pero conforme la he ido viendo le he agarrado ya cierto cariño a esta película. Entonces sí, de momento pues estoy contento también con este Steelbook. Vamos ahora con la película de carreras, que vendría siendo Ford contra Ferrari, y está protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, que me gusta, está increíble también esta ilustración. Después tenemos en el lomo el título de la película, y después tenemos Century Fox, y ya el número 66. Y ya este vendría siendo pues el arte interno. Por un lado tenemos el disco de la película, que se especifica que vendría siendo pues multizona, se puede ver en todo el mundo esta edición. Y ya después tenemos la película en formato en DVD, en donde se especifica que se puede ver en la región 1, 3 y 4, omitiendo la número 2, que vendría siendo parte de Europa. Y ya aquí tenemos a nuestros personajes principales de esta historia. Por un lado tenemos a Christian Bale y a Matt Damon, que es una película que me pareció buena, pero ya hablando sobre este género de carros, me gusta muchísimo la de Gran Turismo, que curiosamente esa película me hace falta por agregar, pero que en algún punto pueda hacerme de ese steelbook o de la película en cualquier edición. Pero pues bueno, aquí está esta película. Vamos con la película de Disney, que vendría siendo la secuela de Frozen. Y pues aquí tenemos a Elsa con este caballo que se ha formado con el agua. También muy genial esta portada. Vendría siendo el lomo. Esto vendría siendo pues la contraportada. También me gusta mucho cómo es que resalta este copo de nieve con este fondo. Increíble. Y después tenemos el arte de los discos, típico de Disney, con este colorcito azul en formato en Blu-ray, la película. Y después el disco en formato en DVD con este color en blanco. Y se especifica en qué regiones se puede ver. Creo que es multiregión. Y ya este vendría siendo el arte interno. Está de verdad muy bonito. Me agrada mucho. ¿Ustedes qué opinan de esta secuela? ¿Creen que fue sumamente innecesaria? Sinceramente creo que es una buena secuela, pero pues creo que no supera a la primerita. Pero pues bueno, se anunció ya la tercera. De hecho, miren, aquí tenemos como cierto relieve en el título de la película. Nada más que aquí no se logra ver. Pero pues bueno, aquí está la película de Frozen 2. Seguimos con la película de Godzilla vs. Kong, que forma parte de este Monsterverse. Y también está muy genial cómo es que se ve este perfil, tanto de Godzilla como de Kong. Después aquí tenemos el lomo. Y este vendría siendo la contraportada con las caras de estas criaturas, ¿verdad? De estos monstruos, tanto de Godzilla queriendo lanzar su rayo atómico. Y aquí está Kong. Y ya vendría siendo el arte de los discos, con estas tonalidades en verde. El disco de la película. Ya después también tenemos el disco de la película, pero en formato en DVD, con un arte de verdad muy bonito. Y ya este vendría siendo pues el arte interno, con esta imagen que hemos visto ya como póster promocional tanto para cines. Aunque tal vez esta imagen pudo haber estado aquí, pero muy bien acomodado. Aún así también estos colores resaltan muy bien. Vamos a colocar los discos para continuar con la siguiente película, que es Halloween, la que llegó en el 2018, que yo la titularía como Halloween 40 años después. Y aquí tenemos a este villano emblemático del género de terror slasher, que es Michael Myers. Después aquí tenemos el lomo con el título de la película.
Y esta vendría siendo la contraportada. Me gusta mucho cómo es que resalta la calabaza. Creo que hicieron una muy buena elección, que vendría siendo parte pues importante en los créditos iniciales de esta saga. Y aquí tenemos los distintos logotipos de casas productoras. Ya después el arte interno vendría siendo este. Por un lado tenemos el arte del disco de la película en formato en Blu-ray. Ya después tenemos también aquí otro disco con la película, pero en esta ocasión en formato en DVD. Me gusta muchísimo el arte, cómo es que se ve este efectito en blanco y negro, este Michael Myers. Y aquí tenemos como arte interno a esta Laurie Strode, que ha hecho un excelente papel. Aquí está Jamie Lee Curtis. ¿Ustedes qué opinan de esta continuación? Secuela directa de la clásica. Y ya después tenemos el disco de la película en formato en Blu-ray. Para continuar con el siguiente steelbook, que vendría siendo Hobbs and Shaw, que forma parte de este universo de Rápidos y Furiosos, que es considerada esta película como un spin-off protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca y Jason Statham, que la verdad es que esta película también ya es muy exagerada, pero pues bueno, me gusta muchísimo el arte que nos vienen presentando. Y después aquí tenemos pues este fondo prácticamente en blanco, y aquí se termina de complementar el arte. Miren, aquí vamos a extenderlo para que puedan ver cómo es la ilustración, o la fotografía más bien. Y después tenemos el arte de los discos, que es el mismo, nada más que este es el disco de la película en formato en Blu-ray, con muchos personajes, están muy amontonados, y vendría siendo la película en DVD. Después tenemos un folletito, y aquí tenemos el título de la película, con esta composición, en donde vemos pues algunas escenas con los personajes principales de esta historia, ¿verdad? Pues sí, les repito que aquí ya suceden muchas cosas un tanto inverosímiles, cosas que no podrían suceder en la vida real, tal y como pasa después de la octava película de esta saga. Pero bueno, el punto es de que entretiene y con eso es más que suficiente. Vamos a seguir con la película de Los Increíbles 2, que vean, está muy original este arte. Tenemos aquí la ropa que vendría siendo pues como una especie de lavadora, y ahí vemos la ropa en jabón de Los Increíbles. Después aquí arribita tenemos Disney Pixar, ya después este vendría siendo el lomo y pues la contraportada. De igual manera me gusta mucho el efectito en 3D que se ve. Y ya este vendría siendo el arte de los discos. Por un lado tenemos el bonus con Frozono. Después tenemos la película en formato en DVD con El Señor Increíble y Elastigirl. Y ya después tenemos esta portada que hemos visto en póster promocionales en cines, y que vendría siendo la película en formato en Blu-ray. Y ya después tenemos el arte interno con estas ilustraciones que me gusta bastante, que pareciera como si fuera minimalista, pero se presta bastante bien para lo que representan estos personajes. ¿Ustedes qué opinan de esta secuela? Porque a mí en lo personal no me terminó de convencer del todo, pero pues por ahí se anunció pues una secuela. Bueno, la tercera entrega, esperemos que esté a la altura que la primerita, porque pues sí, esta película sí me decepcionó un poquito. Aún así el steelbook me pareció pues muy increíble, que lo tengo aquí en la colección. Into the Storm, o mejor conocida aquí en México como En la Tormenta, y que apenas tuve la oportunidad de revisitarla. Esta película la había visto en formato en DVD hace tiempo y me terminó por gustar todavía más. Creo que entretiene de inicio a fin, no tiene nada de relleno y los efectos especiales están muy bien. Creo que eso es el gran plus para esta película. Después tenemos aquí el arte de los discos. Por un lado tenemos el disco sin nada de arte con este sólido en negro, al igual que la película en DVD. Aquí está, y resalta muchísimo el título de la película. Y ya este vendría siendo pues el arte interno con este tornado en donde se está pues combinando con el fuego, con este incendio, que me gusta mucho cómo es que se ve. Resalta un buen el fuego de todo lo demás y creo que le da un efecto muy increíble. Así que hay que colocar los discos, primero el DVD y después el disco en formato en Blu-ray. Para continuar con el siguiente steelbook, que es la película, o más bien miniserie, de It, o Eso el payaso maldito, que vendría siendo una edición italiana. Y tenemos este póster como imagen principal. Después tenemos el lomo, y esto vendría siendo la contraportada. Y ya después tenemos el disco únicamente de la película en formato en Blu-ray. Cabe mencionar que a esta edición se le agrega pues el doblaje castellano para que no haya dudas. Y este vendría siendo el arte interno, que me gusta muchísimo cómo es que se ve Pennywise en esta fotografía. Y sí da bastante miedo, pero es un personaje que traumó a muchísimos hasta la fecha.
Y aquí tenemos el arte en este color pues anaranjadito más o menos. Así que vamos a continuar con la película de It capítulo 1, dirigida por Andy Muschietti, y pues vendría siendo una adaptación nueva del libro de Eso o It, escrito por Stephen King. Tenemos el lomo con esta portada muy genial, y ya vendría siendo pues la contraportada con este barquito de Georgie, y ya después vendría siendo el arte de los discos en formato en Blu-ray. Y ya después tenemos la película en formato en DVD con sus respectivas regiones. Y ya después tenemos esta escena icónica que a muchos les trauma, que vendría siendo introducción de esta película, donde vemos la mano de Georgie y ahí a eso, o a Pennywise en la alcantarilla. Así que vamos a colocar los discos para continuar con el siguiente steelbook, que es la segunda parte de esta película. It capítulo 2, de igual manera dirigida por Andy Muschietti, y esta portada me parece también muy genial. Originalmente tenía pensado comprar esta edición antes del Blu-ray sencillito, pero recientemente se ha agregado este steelbook hace como un año más o menos. Tenemos aquí el lomo, y esta vendría siendo la contraportada, que vendría siendo pues una imagen o ilustración complementaria. Ahí está, por un lado tenemos a los perdedores en su infancia y ya después en su etapa adulta. Me parece genial la ilustración, vean nomás. Y ya este vendría siendo el arte de los discos, siguiendo la misma línea que la película pasada. Después también tenemos la película en formato pues en DVD, con este fondo en sólido negro. Y aquí los ojos, la cara, como es que resalta pues Pennywise. Muy genial, la verdad. Impone también bastante este personaje, interpretado por Bill Skarsgård. Ha hecho un excelente trabajo, es muy buen actor. Y pues bueno, vamos a seguir con el siguiente steelbook, que es la película de Jack el Cazagigantes, que vendría siendo el primer steelbook que se agregó a mi colección y que tuve la oportunidad de conseguirlo en Walmart a 80 pesos, ha sido de los más baratos. Y cabe mencionar que esta la compré a ciegas y cuando la terminé de ver me pareció increíble, y ya la he visto en más de 3 ocasiones y me sigue pareciendo genial. Creo que la escena de la guerra que nos presentan está muy bien construida, está muy bien hecha, aunque pudieron haber pulido un poquito más los efectos especiales. Tenemos esta contraportada. Y pues bueno, esto vendría siendo la portada principal, que me gusta muchísimo también. Ya después tenemos el disco en formato en Blu-ray, Jack el Cazagigantes, todo en español. Y ya este vendría siendo en formato pues en DVD, sin nada de arte. Y ya aquí como arte interno vendría siendo este gigante con la mano. Me gusta muchísimo cómo es que se ve el perfil y cómo es que da la impresión de que van a tomar a alguien, ¿verdad? Me gusta bastante. Si no han visto esta película, es bastante palomera, pero creo que cumple con su función de poder entretener y pasar un momento pues agradable. Creo que tiene muy buenas actuaciones también. Entonces vamos a continuar con el siguiente steelbook, que es Jumanji. Vean nomás, este steelbook está de lo más genial, que vendría siendo pues una simulación del tablero de esta película. Y después aquí tenemos parte del fondo del tablero, también como este efectito de madera. Y ya como arte interno vendría siendo el disco, por un lado, en formato en Blu-ray. Cabe mencionar que en esta edición se le agrega el redoblaje, no es el doblaje original que hemos visto pues en Canal 5. Ya después vendría siendo parte interno de el tablero. Aquí están las instrucciones y ya aquí el mapa, por así decirlo. Me hubiera gustado que hubiesen agregado aquí como elementitos las fichas y los dados, pero pues no sucedió. Aún así es un arte, un steelbook que cumple bastante. Vamos con la siguiente película, que es la película de Jumanji, Bienvenidos a la Selva, que vendría siendo una secuela directa de la película clásica. De hecho, apenas hace unas semanas se anunció de que la tercera parte, en teoría vendría siendo la cuarta, se ha anunciado que ya está en desarrollo. Y pues bueno, aquí tenemos a estos personajes. Como principales tenemos a Jack Black, a Dwayne Johnson La Roca, también a Kevin Hart y a esta Karen Gillian. Ya después tenemos el lomo y contraportada. Que también esta película la odié cuando se anunció, porque era un reboot, y después cuando se estrenó sí no me gustó, la verdad. Pero ya después conforme le he ido viendo, le he tomado cierto cariño, la tolero y creo que sí tiene muy buenos momentos cómicos que están muy bien pues hechos, para nada forzados. Y ya esto vendría siendo el disco en formato pues en DVD. Y que tenemos aquí también a los personajes principales, que vendrían siendo los jugadores dentro del juego de Jumanji, ¿verdad? Y pues sí, es una película que deberían de darle la oportunidad. Creo que no deberían de cerrarse y ya después ahí formar su propio
criterio u opinión. Así que vamos a continuar con la siguiente película, que es Jurassic World, que forma parte de esta franquicia de Jurassic Park, que tenemos esta portada muy genial, emblemática de esta saga, franquicia, el lomo. Esto vendría siendo la contraportada con estos rasguños en la pared, que me recuerda muchísimo a la de Un lugar en silencio. Y ya este vendría siendo el arte de los dos discos, que es el mismo contenido. Por un lado tenemos el disco en Blu-ray de la película, ya después ahora en DVD con el mismo póster, que también esta imagen hemos visto como póster promocional en cines. Ya esta escena icónica donde vemos a Gwen con estos velociraptores que la ha cuidado, y me gusta mucho también cómo es que se ve esta fotografía digna para esta franquicia o película. Coloquemos los discos, también hay que colocar este folletito para seguir con la siguiente película, que es la secuela de Jurassic World, que es Jurassic World Fallen Kingdom, que tenemos aquí a Blue como portada principal, el lomo, todo en inglés, y ya este vendría siendo pues este dinosaurio mutante, que ya esto nos lo vienen presentando casi al final de la película, en el tercer acto. Y ya como arte pues interno tenemos el disco de la película en Blu-ray, ya después tenemos también el disco pero en formato en DVD, pero aquí el contenido vendría siendo características especiales. Ya después aquí tenemos el arte interno con estos dinosaurios, que vendría siendo aquí el villano y también pues a Blue. La verdad es que no distingo muy bien. Para continuar ahora con la película de El planeta de los simios, un nuevo reino, que esta película me pareció sumamente increíble por los efectos especiales, incluso porque la historia me parece digna. Tenemos esta imagen que nunca vimos como póster promocional, si no estoy mal, pero me terminó de convencer un buen. Después tenemos el lomo, todo en inglés, y ya este vendría siendo la contraportada, también muy genial. Me gusta bastante cómo es que se ve la fotografía, y que sí es una digna continuación de la trilogía que está pues centrada en César. Y bueno, aquí tenemos este disco que vendría siendo en formato en 4K. Ya después también tenemos el disco en formato en Blu-ray, en donde se le agrega bastante material extra, también agregando la película, pero pues con algunas escenas sin terminar. Este vendría siendo el folletito de la copia digital. Y ya como arte interno tenemos esta imagen, esta fotografía, que me gusta bastante cómo es que se ve. Me agrada mucho la edición y los colores, la composición de estos personajes, tanto de los villanos como de los buenos. Vamos a colocar los discos, también esto, para seguir con el último steelbook de este video, con esta primera parte, que es la película de Kong, la Isla Calavera, que forma parte de este Monsterverse. Y aquí tenemos pues a este Kong con los helicópteros. Después tenemos el lomo con el título pues en original, y ya este vendría siendo la contraportada con algunos de los militares. Y ya como arte interno tenemos un folletito, después el arte del disco en Blu-ray, que es muy similar, no, sí cambia. Aquí le agregan la huella del chango, bueno, de Kong, que este vendría siendo de formato en DVD. Ya después este vendría siendo pues el arte interno con este esqueleto de esta criatura, y ahí de fondo pues parte de la Isla Calavera con esta neblina, que me gusta muchísimo cómo es que resalta, y ahí al fondo el cerro o las montañitas, ¿verdad? Y creo que sí, eso vendría siendo todo por este video, la primera parte de mi colección completa que tengo hasta el momento de Steelbooks. Espero que estén disfrutando mucho este video. Esperen próximamente la segunda parte y ya la última de momento. Son Steelbooks que a mí lo personal me han terminado por convencer muchísimo, porque por ahí muchos me preguntan, ¿y cuál es tu top 10 de Steelbooks? La verdad es que es muy complicado de escoger 10, porque precisamente los 53 que tengo son porque me han terminado por convencer, por gustar muchísimo, y no podría escoger 10. Déjenme aquí en los comentarios cuáles de estos steelbooks que han visto en esta primera parte les ha gustado muchísimo, cuál de plano descartarían. Sea cual sea su opinión, háganmelo saber aquí abajito en los comentarios, y también qué opinan de cada una de estas películas. Suscríbanse a mi canal para más videos activando la campana de notificaciones. Síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla. Y yo los estaré viendo en la siguiente con un nuevo video. Adiós.